Mi ex se mudó con su nuevo novio usando el dinero de manutención, dejó a mis hijos solos en una gasolinera, desapareció por semanas y ahora estoy ganando la custodia total y demandándola. Mi ex y yo estuvimos casados 12 años. Tenemos 2 hijos, uno de 11 y otro de 8. La custodia fue dividida a la mitad, pero yo pago manutención porque tengo un mejor ingreso. Nunca discutí eso, sabía que era lo justo. Me partía el alma no estar con ellos todo el tiempo, pero trataba de mantener la calma por ellos. Cada vez que los dejaba en su casa, me decía a mí mismo que estaban bien, que su madre los quería, que aunque yo ya no formara parte de su vida, ellos sí eran su prioridad. Mentira. Todo se fue a la mierda el jueves antepasado. Estaba trabajando en Denver, tenía una capacitación de 3 días. Ella sabía eso. Yo le había escrito 2 semanas antes para pedirle que por favor se quedara con los chicos esos 3 días extra, y me dijo que no había problema. No discutimos. Casi me sorprendió lo amable que fue al responder. Hasta pensé que las cosas estaban mejorando entre nosotros. Me equivoqué. El jueves, a eso de las 6:30 de la tarde, recibí una llamada de mi hijo mayor. Estaba llorando, tratando de sonar tranquilo, pero yo lo conozco. Me dijo: «Papá, ¿dónde estás? Mamá nos dejó en la gasolinera cerca de tu casa. Dijo que ibas a venir a buscarnos». Me paralicé. «¿Están ahí solos?», le pregunté. Me dijo que sí, que ella los había dejado ahí porque supuestamente no quería meterse en mi casa sin mí, que tenía prisa. Les dio una botella de agua y se fue. Estaban sentados en la acera, con las mochilas del colegio, al lado de la tienda. Solo, sentí el pecho apretado. No lo podía creer. Me temblaban las manos. Estaba a cientos de millas. Le pedí que no se movieran, que se quedaran cerca de la puerta de la tienda. Llamé al gerente del lugar, que por suerte era el mismo de siempre porque es una estación de servicio cerca de donde vivo. Él los encontró rápido, les ofreció entrar y quedarse dentro hasta que alguien viniera. Luego llamé a mi hermana, que vive a unos 20 minutos. Fue a buscarlos en cuanto colgué. Yo todavía tenía que seguir en Denver hasta el sábado al mediodía, pero mi mente ya no estaba ahí. Todo lo que me importaba en ese momento era entender qué carajo había pasado. Le escribí a mi ex. Le dije: «¿Qué hiciste? ¿Por qué los dejaste ahí?». Me dejó en visto. Le insistí. Nada. Al día siguiente, me escribió como si nada: «Ya te dejé a los niños, no tienes por qué ponerte así. Es tu turno». Me hervía la sangre. No era una entrega de paquete. Eran nuestros hijos. Los había dejado tirados en una estación de servicio como si fueran un estorbo. No aguanté más. Llamé a mi abogado desde el hotel. Le expliqué todo. Me dijo que empezáramos el proceso para pedir la custodia completa y que hiciera un reporte oficial cuanto antes. También me sugirió contactar a servicios de protección infantil. Lo hice. Les conté lo que pasó, y después de eso me llamaron para hacer una entrevista formal cuando regresara a la ciudad. Me sentí como si estuviera en una pesadilla, pero también sentí alivio. Por fin tenía una excusa clara y sólida para sacarlos de esa situación. Cuando volví a casa el sábado, fui directo a casa de mi hermana. Los niños estaban callados, más que de costumbre. El menor se me tiró encima y no dijo nada por unos minutos. Solo me abrazó. Me senté con ellos. Les dije que ya estaba con ellos, que no iba a pasar otra vez. El mayor me miró y preguntó: «¿Podemos vivir contigo todo el tiempo?». Se me quebró la voz. Le dije que íbamos a hacer todo lo posible, que iba a luchar por eso. No quería decir nada que no pudiera cumplir, pero también sabía que tenía que darles algo de esperanza, porque estaban al límite. Y entonces, el mayor soltó algo que no esperaba. «Ella no quiere estar con nosotros. Siempre dice que estorbamos». Ahí supe que todo lo que había estado ignorando empezaba a salir a la luz. Cuando mi hijo dijo eso, sentí algo raro en el cuerpo. Como si algo se soltara de golpe en el pecho. «Ella no quiere estar con nosotros. Siempre dice que estorbamos». No fue con drama. No lo dijo llorando. Lo soltó como quien ya se cansó de guardárselo. Le pregunté qué quería decir con eso. No me respondió enseguida. Bajó la cabeza. Miró al hermano. Estaban incómodos. Me di cuenta de que llevaban tiempo guardándose cosas. Que habían hecho un pacto entre ellos. Que sabían que no podían contarme todo mientras vivían con ella. Nos dice que no la molestemos. Que no preguntemos nada. Que no hagamos ruido cuando ella tiene visitas. Que nos vayamos a dormir aunque no tengamos sueño. Y si no lo hacemos, se enoja. Nos grita. Yo trataba de mantener la cara firme, pero por dentro sentía una mezcla de rabia y tristeza. No sabía cuánto de eso era reciente y cuánto venía de antes. Les pregunté si alguien los había lastimado. Me miraron raro. ¿Te referís a golpes?, preguntó el más grande. Le dije que sí. No, golpes no. Pero nos empuja a veces, cuando se enoja. Y una vez le tiró el teléfono al hermanito porque lloraba mucho y la estaba desesperando. No le pegó, pero lo asustó. Él no quería decirte porque pensaba que te ibas a enojar con ella. Ahí se me fue todo el autocontrol.
Me paré, caminé por la cocina de mi hermana de un lado al otro, agarrándome la cabeza. No sabía qué hacer primero. ¿Qué decirles? Quería gritar. Quería buscarla y decirle todo. Pero también sabía que eso podía salir mal. Que tenía que pensar con la cabeza fría, aunque por dentro estuviera hirviendo. Les pregunté si querían contarme más. El más chico me dijo que no querían volver a su casa. Que no les gustaba. Que era fea. Que ella no les hablaba mucho. Que siempre estaba en el cuarto con el nuevo señor. Ese fue otro golpe. Sabía que tenía pareja, pero no sabía que él ya vivía con ellos. No me había dicho nada. Nada. Ni una palabra. Ni en los mensajes ni cuando hablábamos, las pocas veces que hablábamos, sobre el calendario de custodia. Nunca lo mencionó. Ese fin de semana dormimos los tres en mi departamento. Mi hermana me trajo colchones inflables para el piso, pero ellos terminaron durmiendo en mi cama y yo en el sillón. No me importó. No iba a dejarlos solos. Tenían pesadillas. Se despertaban sobresaltados. El menor se orinó encima por primera vez en meses. Y me pidió perdón. Como si hubiera hecho algo malo. Lo abracé y le dije que no tenía por qué. El lunes a primera hora fui a servicios de protección infantil y conté todo lo que me dijeron. También hablé con mi abogado. Quedamos en que íbamos a pedir custodia total en la corte familiar y al mismo tiempo levantar una queja formal por negligencia emocional. Esa misma tarde recibí un mensaje de mi ex: ¿dónde están los chicos? ¿Por qué no los trajiste de vuelta ayer como siempre? Le respondí: están conmigo. Están bien. Hablaremos cuando toque. No voy a entregarlos hasta que esto se resuelva. Tardó una hora en contestar. Me mandó una parrafada de insultos. Que no tenía derecho. Que estaba secuestrando a los niños. Que ella iba a llamar a la policía. Que iba a pelear por sus hijos. No me asustó. Le respondí que ya había hecho las denuncias correspondientes y que si intentaba algo, la situación se iba a poner peor para ella. No dijo nada más ese día. El martes, apareció en casa de mi hermana. Sin avisar. Golpeando la puerta como loca. Mi cuñado la grabó desde adentro. Se escucha como grita que quiere ver a sus hijos, que la dejen entrar, que soy un manipulador. Los nenes estaban adentro. Se escondieron en el cuarto cuando la escucharon. No querían salir. No querían verla. Cuando mi hermana le pidió que se fuera, le tiró una maceta de la entrada. Rompió el vidrio. Llamamos a la policía. Vinieron, la sacaron del lugar. No la arrestaron porque no había orden de restricción, pero tomaron nota del incidente. Eso fue la gota que convenció a la trabajadora social del caso. Esa misma semana nos autorizaron una audiencia urgente para revisar la custodia. No era algo común, pero el informe de los chicos, más el incidente en la casa de mi hermana, aceleró todo. Y entonces, antes de que llegara el día de la audiencia, el mayor me dijo algo que me terminó de destruir. Papá, creo que ella nos odia porque le arruinamos su vida nueva. Esa frase se me quedó pegada como una astilla en la garganta. Papá, creo que ella nos odia porque le arruinamos su vida nueva. Me lo dijo sin llorar, sin emoción. Como si ya lo hubiera pensado muchas veces. Como si lo hubiera asumido. Yo no sabía qué decirle. Quise decirle que no era verdad, pero sería mentirle. Porque una parte de mí también lo había empezado a creer. La audiencia de urgencia fue el jueves, 2 días después de todo ese quilombo en la casa de mi hermana. Mi abogado fue conmigo. Llevamos los mensajes, la denuncia, el informe del asistente social y la grabación del día que fue a armar escándalo. Ella también fue. Llegó sola. Casi ni me miró. Tenía esa cara que pone cuando se quiere hacer la víctima. Como si estuviera confundida. Como si todo esto fuera injusto para ella. En la audiencia, cuando le preguntaron por qué había dejado a los chicos en una estación de servicio sola, dijo que pensó que ya estaba yo esperándolos y que tenía una emergencia personal. No aclaró qué emergencia. No supo explicar por qué no me llamó, ni por qué no los acompañó hasta asegurarse de que estuvieran a salvo. Dijo que mis acusaciones eran exageradas, que siempre había cuidado de sus hijos, que yo solo quería vengarme porque no superé el divorcio. El juez le preguntó si vivía con alguien. Dijo que no. Que tenía pareja, pero que él no convivía con ellos. Mentira. Ya lo sabía por los nenes. Por lo que me contaron, ese tipo dormía ahí casi todos los días. En un momento, cuando ya el juez había dicho que se iba a revisar todo y dar una medida preventiva, ella rompió el personaje. Cuando escuchó que se iba a restringir su contacto con los nenes hasta una segunda evaluación, se levantó y empezó a gritar en plena sala. Esto es una farsa, él solo quiere sacarme el dinero y quitarme a mis hijos para lastimarme. La seguridad del juzgado la sacó. Fue patético. Humillante. Pero no por ella. Me dio vergüenza por mis hijos. Pensar que esa era la mujer a la que habían tenido que llamar mamá durante años. La que les enseñó a tenerle miedo al silencio.
Después de eso, me dieron la custodia temporal completa hasta la próxima audiencia. Una trabajadora social iba a hacer un seguimiento más detallado del caso, y también se iban a entrevistar con los nenes en un ambiente más cómodo, sin que yo esté presente. Durante esa semana, ellos estuvieron más tranquilos. Empezaron a hablar más, a reírse un poco, a jugar entre ellos sin tanto miedo de hacer ruido. Mi mamá vino a quedarse conmigo para ayudarme con las rutinas de la casa y poder estar con ellos mientras yo iba a trabajar. No quise meter niñera. Sentía que ellos necesitaban algo familiar, alguien de confianza. Mi mamá los adoraba. Ellos también a ella. Fue lo mejor que pude haber hecho. Pero justo cuando todo parecía estar bajando un poco, me llegó un aviso del banco. Un cobro no autorizado desde una cuenta conjunta que, en teoría, ya estaba cerrada. Ella había usado una tarjeta vieja, que nunca entregó, para intentar retirar efectivo. No le aprobaron la transacción, pero quedó registrada. Llamé al banco. Me dijeron que iban a bloquear definitivamente la cuenta. Después llamé a mi abogado. Me dijo que eso era violación del acuerdo financiero post-divorcio y que podíamos usarlo en el juicio. Era claro que estaba desesperada por plata. Y ahí me empezó a cerrar todo. La razón por la cual no podía cuidar bien a los chicos no era solo emocional. Era financiera. O mejor dicho, sus prioridades eran otras. Me puse a revisar bien los gastos de manutención. Lo que yo le pasaba todos los meses era suficiente para cubrir comida, escuela, ropa, incluso un poco más. Pero los chicos me decían que comían lo mismo siempre. Que no tenían ropa nueva hace rato. Que todo lo que tenían lo usaban en mi casa o venía de mi lado. Entonces se lo pregunté directamente al mayor. ¿Alguna vez viste a tu mamá comprar algo para ustedes? ¿Ropa, juguetes, cosas para la escuela? Me miró y dijo, solo cuando va con él. A veces compran cosas, pero para ellos. A nosotros no nos dejan elegir nada. Le pregunté qué tipo de cosas. Me dijo que una vez fueron a un mall, que ella se compró unas zapatillas caras y que el tipo se compró una campera de cuero. Los chicos solo miraban. No les compraron nada. Ni una remera. No necesitaba más pruebas. Al día siguiente, fui a la casa donde vivía ella antes. Quería ver si estaba vacía, si seguía viviendo ahí. No había auto. Las ventanas cerradas. Toqué la puerta. Nadie contestó. Pregunté a un vecino. Me dijo que hacía una semana que no la veían. Que se había mudado, parece. Se fue. No les dijo nada a los chicos. No preguntó por ellos. Ni una llamada. La trabajadora social me confirmó después que estaba en otro estado, con el nuevo novio. Que no había pedido visitas. Que no había intentado apelar la decisión de custodia temporal. Y ahí fue cuando pensé en demandarla. No tenía ganas de demandar a nadie. No era por plata. Pero tampoco me iba a quedar de brazos cruzados. Mis hijos habían estado comiendo mal, durmiendo en casas de desconocidos, sintiéndose una molestia, mientras su madre se iba de compras con un chabón que no levantaba ni un plato. Al principio pensé que con quitarle la custodia alcanzaba, pero después entendí que no. Porque si no hacía nada más, ella iba a seguir haciéndose la víctima, diciendo que yo le arruiné la vida. Y encima, que la estaba dejando sin ingresos. Así que hablé con mi abogado. Me dijo que podíamos iniciar un reclamo legal por mal uso del dinero de manutención, negligencia e incumplimiento de obligaciones básicas. No era una demanda penal, pero sí civil. Y le podía salir cara. No por revancha. No por rencor. Por mis hijos. Tenían derecho a que alguien peleara por ellos, aunque sea un poco más tarde de lo que debería. Mi abogado presentó la demanda a los pocos días. No tardó en llegarle. Y no pasaron ni 24 horas para que intentara comunicarse conmigo. Me llamó desde otro número. No atendí. Me dejó 3 mensajes de voz seguidos. En el primero lloraba. En el segundo gritaba. En el tercero pedía por favor que no hiciera esto. Todo en menos de media hora. Después de eso, me escribió por correo. Un párrafo larguísimo. Decía que estaba pasando por una crisis emocional, que no sabía cómo manejar la separación, que había cometido errores pero que no merecía que yo la destruyera así. Que el tipo con el que estaba la estaba ayudando económicamente y que sin él no sabía cómo iba a salir adelante. Y ahí me terminé de dar cuenta de que no entendía nada. No había una sola línea preguntando cómo estaban los chicos, ni una sola línea disculpándose con ellos. Todo era yo, mi situación, mi dolor, mi vida. Y yo pensaba en cuando mi hijo me dijo que una vez se orinó en la cama y ella lo hizo lavar las sábanas solo a las 6 de la mañana, llorando porque tenía frío. Pensaba en cuando me contó que su hermanito se enfermó una noche y ella no lo llevó al médico porque seguro se le pasaba solo. Pensaba en que durante meses yo había estado creyendo que estaban bien, y lo único que hacían era esperar a que llegara su turno conmigo para poder respirar. Al día siguiente, vino el novio a buscarme.
No en persona. Me escribió por Facebook. Me puso algo como yo no me quiero meter pero deberías saber que ella está al borde de colapsar. Que si yo seguía con esto, la iba a dejar en la calle. Respondí solo con una frase, ella eligió su cama, ahora que se acueste en ella. Me bloqueó. Después de eso, empezaron las llamadas de números ocultos. Silencio del otro lado. Mensajes anónimos. Cosas como ¿cómo vas a poder dormir sabiendo lo que estás haciendo? Ignoré todo. Estaba acostumbrado a su manipulación. Esto era lo mismo, pero con más desesperación. Lo que no esperaba fue lo que pasó el viernes a la noche. Estaba en casa con los chicos. Hacía frío. Habíamos pedido pizza, mirábamos una peli. Todo tranquilo. Hasta que sonó el timbre. Tarde. Casi las 10. Pensé que era el delivery que se había confundido de casa. Fui a ver. Era ella. Parada ahí, con una campera mal cerrada, los ojos hinchados, el pelo hecho un desastre. Me pidió hablar. Le dije que no era momento ni lugar. Que los chicos estaban conmigo y que no iba a dejarlos confundidos otra vez. Insistió. Dijo que no quería recuperar la custodia, que ya entendía que había perdido. Solo quería que yo retirara la demanda. Le pregunté por qué. No respondió. Le pregunté si era por el dinero, por el tipo con el que vivía, por lo que iba a perder. Nada. Le dije que no le creía una palabra. Que ya era tarde. Que se fuera. Me miró como si no me reconociera. Después bajó la mirada y se fue sin decir nada más. Esa noche, cuando me acosté, me sentí un poco culpable. Pero se me pasó rápido. Pensé en todas las veces que ella me hizo sentir como si yo fuera el malo por preguntar, por dudar, por cuidar. Mis hijos durmieron como piedras esa noche. No se despertaron una sola vez. Y eso me alcanzó para saber que estaba haciendo lo correcto. El lunes me llamó la trabajadora social. Me dijo que el informe ya estaba terminado. Que en él se detallaban varias negligencias, varios episodios de maltrato psicológico y varias señales de abandono afectivo. Que los chicos habían relatado muchas cosas más en privado. Que incluso uno de ellos mencionó una frase que todavía no logro sacarme de la cabeza. Mamá dice que si nos portamos mal, nos va a dejar en otro lugar como el de la gasolinera. Lo había dicho el más chiquito. Esa frase del más chico me terminó de partir. Pensar que ese nene de 8 años, que duerme abrazado a un peluche desde que tiene 4, vivía con miedo de que su propia mamá lo dejara abandonado otra vez si hacía algo mal. ¿Qué es portarse mal para ella? ¿Pedir comida? ¿Hablar cuando no tiene ganas de escucharlos? ¿Molestarla mientras ve series con su novio? Yo no sabía cómo procesar eso. Sentía bronca, impotencia, tristeza, todo junto. Por momentos tenía ganas de ir y gritarle en la cara. Pero sabía que no servía. Ella ya no estaba jugando con las mismas reglas. Ella no estaba pensando como madre. Ni siquiera como adulta. Solo estaba intentando sobrevivir. Y si para eso tenía que usar a sus hijos, lo hacía sin dudar. Cuando recibimos el informe oficial, mi abogado me explicó que no iba a ser difícil conseguir la custodia completa, permanente. De hecho, ya había una nueva audiencia pactada para dentro de 2 semanas. Mientras tanto, la demanda seguía su curso por separado. Una noche, mientras ayudaba al mayor con una tarea, me preguntó si iba a tener que volver a la casa de su mamá alguna vez. Le dije que no. Que ahora iba a vivir acá. Que íbamos a hacer todo lo posible para que eso no cambiara. Me miró con una mezcla de alivio y culpa. Como si estuviera feliz, pero no supiera si estaba bien sentirse así. No me gusta desear no verla más, papá. Pero no quiero volver. Me hace sentir mal. Le dije que no era su culpa. Que los grandes a veces fallamos. Y que él no tenía que cargar con eso. Al día siguiente, mientras los dejaba en la escuela, me crucé con una mamá del grado del más chico. Me saludó y me preguntó si estaba todo bien. Dijo que hacía semanas que no veía a mi ex en las reuniones ni en la puerta de la escuela. Que las pocas veces que iba, parecía en otro planeta. Me preguntó si necesitábamos ayuda. Eso me dejó pensando. Porque si una mamá cualquiera, que apenas nos conocía, notó eso, ¿cuánta gente más lo habrá notado y no dijo nada? ¿Cuántas veces mis hijos habrán estado en situaciones raras y nadie dijo nada por no meterse? Después de eso, decidí hablar con sus maestras. Me confirmaron que, efectivamente, la madre había estado ausente en casi todas las reuniones. Y que los chicos venían más ordenados, más tranquilos, desde que vivían conmigo. También me contaron que el mayor una vez se quedó dormido en clase de lo cansado que estaba. Eso fue semanas antes de que empezara todo este proceso. Nadie me había avisado. Una de las maestras me dijo que le llamó la atención que él dijera, duermo mejor en lo de papá. Otra pista más de lo que venían aguantando en silencio. Esa semana fue bastante tranquila. Los chicos estaban mejor. Comían bien, dormían bien, hablaban más. Mi mamá estaba siendo clave en todo eso.
Cocinaba sus platos favoritos, los llevaba a la escuela cuando yo no podía, jugaba con ellos. Era como recuperar algo de lo que les habían quitado. Pero como todo en esta historia, la calma no duró mucho. El viernes me llamaron del juzgado. Mi ex había solicitado una audiencia de conciliación. Básicamente, un intento desesperado de que yo retirara la demanda a cambio de algún acuerdo. No dije que no. Quería escuchar qué carajo tenía para ofrecer. Nos vimos el lunes siguiente en una sala neutral, con una mediadora presente. Ella estaba distinta, como apagada, sin maquillaje, con ropa simple. Como si quisiera dar lástima. Arrancó diciendo que no quería pelear más, que había hablado con un terapeuta, que estaba dispuesta a hacer tratamiento, que quería recuperar el vínculo con sus hijos. Le pregunté por qué no los llamó en todo ese tiempo. No respondió. Le pregunté por qué usó el dinero de ellos para mantener a un tipo que ni siquiera se hacía cargo de ello. Me dijo que no tenía otra opción, que él la ayudaba a pagar la casa. Le dije que entonces que se hiciera cargo él ahora. Ahí se quebró. Dijo que él la había dejado, que cuando supo de la demanda, se asustó, que no quería problemas legales, que se fue con otra mina y la bloqueó de todos lados. No me sorprendió. Me preguntó si podía ver a los nenes. Le dije que eso ya no dependía de mí, que había un proceso en marcha, que los chicos necesitaban paz, y que no era justo para ellos volver a verla ahora que ni siquiera sabían si iba a quedarse o volver a desaparecer. Intentó darme una carta que escribió para los chicos. No la acepté. Le dije que se la diera a la trabajadora social, que no quería ningún contacto informal entre ella y nosotros. Después de eso, se quedó callada. La mediadora le preguntó si quería decir algo más. Dijo que no. Se fue sin saludar. Esa misma noche me llegó un correo de su abogado. Confirmaba que ella no tenía intenciones de pelear por la custodia, pero que solicitaba la suspensión de la demanda civil. A cambio, proponía no exigir más pagos de manutención ni alimonia. Ni siquiera respondimos, porque esto no era un tema de dinero. Era justicia y dignidad. Lo mínimo que mis hijos merecían después de todo. Después de esa última reunión con ella, sentí algo raro. No alivio. No satisfacción. Solo un vacío raro, como si hubiese terminado una pelea sin ganador. Porque al final, por más que yo ganara la custodia, y por más que la demanda avanzara, todo ya estaba dañado. No solo por lo que ella hizo, sino también por todo lo que yo dejé pasar antes de que explotara. Lo que más me costaba era ver a los chicos tan tranquilos y saber que eso era señal de lo mal que la venían pasando antes. Y no lloraban por no verla. No la nombraban. A veces hacían preguntas tipo «¿Mamá tiene tele en su casa?» o «¿Te acordás cuando íbamos a ese parque con ella?» Pero era como si hablaran de una persona que ya no está. Una tarde el más chico me dijo que quería cambiar su apellido, que no quería tener el de su mamá. No supe qué decirle. Le dije que eso era algo serio, que lo podíamos pensar más adelante. Pero por dentro se me rompió algo, porque ningún nene de 8 años pide eso si no siente que lo abandonaron de verdad. La demanda siguió su curso. Su abogado insistía en arreglar fuera de juicio. Nosotros seguimos firmes. Teníamos los informes de los trabajadores sociales, los testimonios de los chicos, la evidencia del mal uso de los fondos. Era un caso armado, sólido. Solo había que dejar que avanzara. Una noche, mientras estábamos cenando, mi hijo mayor me preguntó si era cierto que su mamá se había ido del estado. Me quedé helado. Le pregunté quién le dijo eso. Me dijo que un nene en la escuela, que escuchó a su mamá hablar de eso, que la habían visto subiendo cosas al auto como si se fuera a mudar. Le dije que sí, que era cierto, que estaba en otro estado. Me miró en silencio, como si esperara algo más. ¿Se fue porque no nos quiere?, me preguntó. No supe qué responderle. Solo le dije, no se fue por ustedes. Y lo que hizo no tiene nada que ver con cuánto valen. Ustedes no tienen la culpa de nada. Asintió, pero vi en su cara que no lo creía del todo. Y es lógico. Es difícil para un nene entender por qué una madre se borra. ¿Por qué elige irse sin mirar atrás? Ese fin de semana los llevé a un lugar que les encantaba de cuando eran más chicos, un parque con laguna. A 1 hora de casa. Jugamos, comimos helado, paseamos sin apuro. Volviendo, el más chico se durmió en el auto. El mayor se quedó despierto. Me dijo bajito, «Papá, acá me siento seguro». Tuve que aguantar las lágrimas para que no me viera. Pasaron un par de semanas más. Llegamos a la audiencia final. Ella no se presentó. Su abogado, sí. Informó que su clienta no iba a seguir el proceso, que aceptaba los términos. Eso incluía la restitución parcial de lo malgastado con la manutención, el cierre del acuerdo de alimonia, y el reconocimiento legal de que no podía tener contacto con los chicos sin intervención judicial previa. Fue raro. Después de tantos meses de tensión, terminar así, sin verla ni escucharla.
Solo un papel firmado diciendo que se bajaba de todo. Salí del juzgado y me senté solo en el auto. No llamé a nadie. No puse música. Solo me quedé ahí un rato largo. No sentía triunfo. Sentía cansancio. Esa misma noche les conté a los nenes. Les dije que ya estaba. Que íbamos a quedarnos juntos, sin idas ni vueltas. Que nadie los iba a volver a dejar tirados en una estación de servicio ni a gritarles por hacer ruido. Me abrazaron los dos. Fue lo único que importaba. A la semana recibí un correo. Era de una amiga de ella. Una que yo conocía de antes, de cuando estábamos casados. Me decía que mi ex estaba mal. Que estaba sola. Que no tenía trabajo. Que estaba arrepentida. Que quería saber si había una forma de reconstruir el vínculo con los chicos. Ni me molesté en responder. ¿Reconstruir después de qué? Después de meses sin buscarlos. De desaparecer. De elegir a un tipo antes que a ellos. De usar la plata para vivir una vida falsa en redes mientras los hacía dormir con hambre. No era mi trabajo arreglarla. Y mucho menos el de mis hijos. Desde entonces, no supimos más de ella. Una vez, el más chico se cayó en el parque y se lastimó la rodilla. Lloraba mucho, y cuando lo estaba calmando, dijo sin pensar, no le digas a mamá, seguro se enoja. Le dije que mamá no estaba. Que nadie se iba a enojar. Que yo estaba ahí. Esa frase me quedó dando vueltas toda la noche. Con el tiempo, uno se acostumbra al silencio. Al principio se siente raro, como si algo faltara. Pero después te das cuenta de que lo que faltaba en realidad era el ruido constante de estar en alerta. Ya no me levantaba preguntándome si ella iba a aparecer de golpe, si me iba a escribir, si iba a tratar de manipularme otra vez. No. Ya no había mensajes, ni llamadas, ni correos. Desapareció. Y no me molestaba. Al contrario. Me empecé a sentir como si recién ahora estuviera empezando mi vida con mis hijos. Sin interferencias, sin tener que explicar cosas que no deberían ser explicadas. Comíamos tranquilos, hacíamos tarea tranquilos, salíamos tranquilos. El más grande empezó a dormir mejor. Ya no se despertaba a la madrugada. El más chico, por fin, dejó de tener miedo de usar la luz del pasillo para ir al baño. Pequeñas cosas que para otra gente pueden parecer normales, pero para nosotros eran nuevas. Un día, mientras lavaba los platos, el mayor se me acercó y me preguntó si podía tener una perrita. Nunca antes me lo había pedido. Le pregunté por qué. Me dijo, porque ahora sí siento que puedo cuidar algo. No supe qué decirle. Lo abracé. A los días adoptamos una perrita mestiza de un refugio. Pequeña, flaca, nerviosa. Como si también ella hubiera pasado por mucho. Se volvió parte de la casa enseguida. Los chicos la adoraban. Dormía en la cama del más chico y lo seguía a todas partes. Empezamos a armar algo parecido a una rutina normal. Yo trabajaba desde casa la mitad de la semana, y mi mamá seguía ayudándome. También empecé a retomar contacto con algunos amigos. No muchos, pero los suficientes como para no sentirme completamente aislado. Porque, sinceramente, después de todo esto, me costaba confiar en la gente. A veces me preguntaban si pensaba volver a salir con alguien. Les decía que no. Que ahora no. Que todo lo que tenía para dar lo estaba usando para reparar lo que quedó de mis hijos. No me quedaba mucho más. Y eso estaba bien. No me hacía falta más. Un día, me llamó la escuela. Una maestra quería hablar conmigo. Dijo que el más grande había tenido una charla muy fuerte con ella en clase. Algo sobre una redacción que tenían que hacer, donde él escribió sobre... Una vez que sintió que lo habían dejado atrás. Me mostraron el texto. No lloré ahí, pero me costó. Decía cosas que yo ni siquiera sabía. Como que había noches en las que él se quedaba despierto por si mamá se iba y no volvía. O que a veces pensaba que si se portaba bien, todo iba a volver a ser como antes. Después de leer eso, decidí que era hora de llevarlo a terapia. A los dos. Porque por más que estuvieran mejor, había cosas que no podía manejar solo. Había heridas que yo no podía curarles. Y también era una forma de demostrarles que no había que tener vergüenza de necesitar ayuda. Lo hablé con ellos. Lo aceptaron bien. El terapeuta que encontré era especializado en trauma infantil y pérdida. Empezaron a ir una vez por semana. Al principio eran muy cerrados, pero con el tiempo, fueron aflojando. El profesional me dijo que estaban avanzando, que se sentían más seguros, que por primera vez podían poner en palabras lo que sentían sin miedo. Eso me confirmó que estaba haciendo las cosas bien. Una noche, mientras cenábamos, el más chico me preguntó si yo me iba a ir también algún día. Le dije que no. ¿Y si te enojas con nosotros? Me puedo enojar. Pero nunca me voy a ir. Se quedó pensando, masticando despacio. Después dijo, está bien. Y siguió comiendo. Fue un momento corto, pero se me quedó clavado en la cabeza por días. Unas semanas después, mientras preparaba la mochila para la escuela, el mayor me preguntó si todavía podía escribirle a su mamá una carta.
Le pregunté si eso era algo que quería hacer o que sentía que tenía que hacer. No sé. Solo, me gustaría saber si ella piensa en nosotros. Le dije que podía escribirla si quería. Que no se la íbamos a mandar todavía, pero que la podía guardar. La escribió esa misma tarde. No me dejó leerla. La metió en un sobre y la puso en su cajón. Nunca más la mencionó. Y yo tampoco. No era el momento. Pero entendí que, aunque ella no los buscara, ellos todavía lidiaban con su ausencia de otras formas. Y está bien. No se trata de borrar. Se trata de aprender a vivir con eso. De que no duela tanto. Un día, revisando papeles viejos, encontré una de las cartas que ella me escribió cuando empezamos a salir. Años antes. Era otra persona. Otra vida. Leí un par de líneas y la rompí. Porque no sirve de nada preguntarse en qué momento se perdió todo. Lo importante era lo que quedaba ahora. Y lo que quedaba era esto, 2 hijos que volvían a confiar. Que dejaban de tener miedo. Que por fin podían dormir sin sobresaltos. Ya pasaron casi 6 meses desde la última audiencia. Desde que todo quedó cerrado. Custodia completa. Sin visitas. Sin contacto. Y sin plata que yo tenga que enviar a alguien que se borró sin mirar atrás. Todavía me cuesta creer que todo esto pasó. A veces me levanto y me pregunto cómo no me di cuenta antes. ¿Cómo pude haber dejado que los chicos vivieran así tanto tiempo sin sospechar que algo andaba mal? Me lo sigo preguntando, aunque ya sé la respuesta, porque confiaba. Porque quise creer que, aunque ella y yo no funcionáramos como pareja, al menos iba a ser una buena madre. No lo fue. Y no me jode tanto por mí. A mí ya me jodió lo que me tenía que joder. Pero ellos no se merecían ni una 10ª parte de lo que les tocó. Ahora la casa es distinta. No hay tensión. No hay gritos. No hay ese silencio pesado que antes flotaba cuando volvían del tiempo con ella. Ahora me cuentan todo. Hasta cosas que no tienen importancia. El más chico me habla de lo que sueña, de lo que quiere cuando sea grande. El mayor ya no se encierra tanto. Pide ayuda cuando necesita. Me abraza sin miedo. Eso no lo compras con un abogado ni con un fallo judicial. Eso se gana con tiempo. Con estar ahí. Ella nunca volvió a aparecer. No llamó. No escribió. Ni un mensaje. Nada. El correo electrónico que usaba me llegó devuelto hace un mes, como si hubiera cerrado la cuenta. Supongo que se fue del estado. Supongo que está rehaciendo su vida, o intentando. No me importa. Lo que sí sé es que eligió no formar parte de la de sus hijos. Nadie se lo prohibió. Ella se fue sola. El otro día, el más chico me preguntó si podía hacer un dibujo para pegar en la heladera. Dibujó una casa, con nosotros 3 y la perrita. Le pregunté quiénes eran. Me dijo, nosotros. La familia. Así. Simple. Nada más. Para él, ya estaba resuelto. El mayor encontró su vieja carta el otro día. Me pidió si podíamos leerla juntos. Le dije que sí. Se sentó a mi lado, la abrió y empezó a leer. Era corta. 3 párrafos. Le preguntaba si pensaba en ellos, si alguna vez se iba a disculpar, si sabía cuánto dolía que no estuviera. La volvió a guardar sin decir nada. Después me dijo, no necesito mandarla. Solo quería recordarlo. Esa frase me pegó. Porque ahí me di cuenta de que, sin darse cuenta, él ya estaba haciendo algo que a muchos adultos nos cuesta. Cerrar capítulos sin tener que obtener nada a cambio. No necesitaba respuesta. Solo necesitaba reconocer lo que le pasó. Y seguir. Esa noche salimos a comer algo especial. No por ningún motivo puntual. Solo porque sí. Porque podía. Porque ya no tenía que rendir cuentas a nadie. Porque después de todo lo que pasamos, merecíamos tener un día normal sin la sombra de toda esa historia encima. A veces me siento un poco roto todavía. Como si hubiera estado funcionando en piloto automático todo este tiempo y recién ahora estuviera cayendo el peso de todo. Pero ya no me lo guardo. Hablé con un terapeuta. No me da vergüenza decirlo. Me ayudó a sacar cosas que tenía atragantadas desde hace años. A entender que no podía haber hecho mucho más en ese momento. Que no era mi culpa. Sigo laburando, sigo cuidando de los chicos, sigo tratando de no pensar mucho en lo que podría haber sido diferente. Me basta con saber que ahora están bien, que están creciendo sanos, que no viven con miedo, que duermen, que comen, que ríen,